de ley y por ende que el mismo vaya y evidencia que tiene una ley. Yo creo que ese es lo más adecuado, lo más necesario. Hay que quiera.
esa gente así de maldita.
I know it's fun. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Listo, activen sus cámaras, por favor. Listo, he procedido a tomar lista. Hay algunas personas que no han escrito correctamente su nombre nuevamente. ¿Ok? Aparte, tengo una novedad. De la lista que yo tenía, me han aparecido 3 personas que no las tenía en lista. No sé si recién vine en primera clase, pero al menos como venía registrando, me aparece del paralelo A las 3 personas. Anel Toala Troya, Melanie Alulema Sánchez y Brian Sánchez Sánchez. Entonces, por favor, al final de la clase me indican, por favor, cuál es el estado con respecto a eso. ¿Ok? Déjenme verificar. Como les indicaba, hay algunas personas que todavía no ingresan con el nombre correcto. Por ejemplo, me aparecía Joel Arana, la C está con minúscula, por eso no me sale en el orden correspondiente. Algunas personas han escrito todo su nombre con mayúscula. Otros, cuando ingresó Villacreces, me aparecía 5B y la B me aparecía en minúscula. No sé si ya la habrá corregido, ¿sí? Pero nuevamente hay problemas al escribir el nombre. ¿Ok? Entonces, no voy a permitir ya a más personas que ingresen a la sala. Los que ingresaron a la lista pueden formar parte de la clase. ¿Ok? Listo, espero que esto no se vuelva a repetir. Miren que se los he dicho ayer, perdimos horas de clase por esto y hoy nuevamente. Son menos personas, eso es bueno, pero todavía tengo que estar llamándoles la atención por este tipo de cosas. Déjenme ver que todos tengan activado su cámara. Perfecto. Listo, todo muy bien. Listo, entonces pueden en este momento desactivar su cámara. Sí. Vamos a entrar a ver las distribuciones de frecuencias para variables cuantitativas. Ya habíamos visto distribuciones de frecuencias para variables cualitativas. Vimos un poco cómo funcionan estas distribuciones de frecuencia para variables cualitativas y ahora vamos a ver las distribuciones de frecuencia pero para variables cuantitativas. Esperemos que el tiempo nos dé para poder alcanzar a ver todo. Ok. Déjenme compartir la presentación.
¿Ok? Entonces, una distribución de frecuencias para variables cuantitativas, busca básicamente tener o generar dos productos. Uno, una tabla de distribución de frecuencias, se llama así, ya no se llama de frecuencia absoluta o frecuencia relativa, se llama simplemente tabla de distribución de frecuencias. ¿Ok? Y el segundo producto es un gráfico. Pueden ser varios, pero el gráfico que más se utiliza se denomina histograma. ¿Sí? Histograma. ¿Sí? Entonces, para poder entrar a ver estos dos productos que generan una distribución de frecuencia variable cuantitativa y cualitativa, es importante tener primero unos conceptos claros. ¿Cuáles son esos conceptos? El punto medio de clase. También se denomina marca de clase. El punto medio de clase también se lo llama marca de clase. ¿Qué representa? Es el punto medio o es la mitad de un rango o intervalo. Es decir, ¿qué es un intervalo? Es un rango que tiene un límite inferior y un límite superior. Eso es un intervalo. ¿Sí? Entonces, un intervalo es un rango que tiene un límite inferior, un límite superior, y el punto medio de clase, también llamado marca de clase, es aquel valor que está en el centro del intervalo y que divide al intervalo en dos partes iguales, ¿no? Entonces, más o menos, tengo 5 dedos en mi mano, ¿verdad? Tengo 5 dedos en mi mano. Entonces digo, este es el intervalo, va de 1 a 5, ese es el intervalo, límite inferior 1, límite superior 5, y el valor medio, o el punto medio es el 3. El 3 es el valor que divide al intervalo en dos partes iguales, ¿ok? Entonces, el punto medio es lo que se conoce como la marca de clase o el punto medio de clase. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la frecuencia de clase? La frecuencia de clase es lo que conocemos como la frecuencia absoluta. ¿Ok? La frecuencia de clase es lo que conocemos como la frecuencia absoluta. Es lo que conocemos como la frecuencia absoluta. En una distribución de variables cuantitativas, lo que antes denominábamos frecuencia absoluta, ahora se llama frecuencia de clase. Nada más. ¿Y qué representa? La cantidad de elementos que se encuentran en una clase en particular. ¿Qué era el intervalo de clase entonces? El intervalo es el rango que tiene un límite inferior y tiene un límite superior y que representa a un grupo de datos. ¿Sí? Entonces debemos tener presentes esos conceptos. Vamos a verlo de manera gráfica o con la pizarra. ¿Qué es entonces una tabla de distribución de frecuencias? ¿Okay? ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Listo, estamos ahí con la pizarra, ¿verdad? Entonces, una tabla de distribución de frecuencias tiene varios elementos. ¿Cuál es la estructura que tiene una tabla? La estructura va a haber intervalo, ¿sí? Va a haber la marca de clase o el punto medio. Disculpen la letra que es un poquito fea. Va a haber la frecuencia absoluta, que le llamamos frecuencia de clase. Va a haber la frecuencia relativa. Va a haber la frecuencia absoluta acumulada. Hay 35. Y va a haber la No. frecuencia. Desconecte el micrófono, por ¿Quieres favor. que te mande más? No sé. Desconecta el micrófono. Y tenemos la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Una tabla de distribución de frecuencias tiene esta estructura. Tiene intervalos, tiene la marca de clase, que es el punto medio, tiene la frecuencia absoluta, que teóricamente se llama frecuencia de clase, tiene la frecuencia relativa, es decir, tengo que expresarlo en porcentajes, ¿sí? Tengo que expresarlos en porcentajes. La frecuencia absoluta, tengo la frecuencia absoluta acumulada y tengo la frecuencia relativa acumulada. Todos esos elementos. ¿Okay? Entonces, esta es la estructura de lo que se conoce como una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. ¿Cuál va a ser el orden que vamos a seguir? El primer paso, ¿sí? Para armar la tabla de distribución de frecuencias, el primer paso va a ser determinar la cantidad de intervalos.
Ese es nuestro primer paso. Determinar cuántos intervalos va a tener la tabla. Todavía no vamos a armar los intervalos, simplemente vamos a saber cuántos intervalos va a tener la tabla. Para hacer esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. 2 elevado a la k es menor que n, donde k es el número de intervalos y n es el número total de datos. N es el número total de datos. Vamos a utilizar esta fórmula. 2 elevado a la k es menor que n. ¿Ok? Donde k es el número de intervalos, es decir, k es lo que tenemos que buscar, ¿no? Es nuestra incógnita. K es lo que vamos a buscar y n representa el total de datos que tenemos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el segundo paso? El segundo paso va a ser determinar el rango. El segundo paso va a ser determinar el rango. ¿Cómo se calcula el rango? ¿O qué es el rango? El rango es la diferencia que hay entre el valor más grande y el valor más pequeño. Es decir, ¿cómo se calcula el rango? El rango es igual al valor más grande, que le vamos a llamar máximo, menos el valor más pequeño, que le vamos a llamar mínimo. De esa manera se calcula el rango. ¿Okay? El rango, ¿qué es el rango? Es la diferencia que existe entre el valor más grande y el valor más pequeño del total de datos. Ese es el rango. ¿Okay? El tercer paso, ¿cuál va a ser? El tercer paso va a ser determinar el ancho de cada intervalo. ¿Sí? Va a determinar, en el primer paso determiné solo cuántos intervalos voy a tener. Todavía no sé cómo están hechos los intervalos. Solo sé que hay tantos intervalos, K intervalos, ¿verdad? En el segundo paso calculé, sí, tengo los datos, miro cuál es el valor más grande, cuál es el valor pequeño y calculo el rango. Y en el tercer paso determino el ancho de cada intervalo. Es decir, recién voy a tener la idea de cómo va a estar conformado el intervalo. ¿Cómo se calcula el ancho? El ancho es igual a el rango que calculé en el paso 2 dividido para la cantidad de intervalos que calculé en el paso 1. ¿Ok? De esa manera calculo el ancho de cada intervalo. Primer paso, determino la cantidad de intervalos, determino K. Segundo paso, determino el rango, el valor máximo menos el valor mínimo. Y el tercer paso, determino el ancho de cada intervalo. ¿Y cómo es que determino el ancho? Dividiendo el rango que calculé en el paso 2, dividido para el valor de intervalos, o la cantidad de intervalos que lo obtuve en el paso 1. ¿Ok? Profe, disculpe que lo interrumpa. En el paso 1, en determinar la cantidad de intervalos, la n era el número total de datos. El número total ya. de datos. Ajá. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, estos son los 3 pasos. ¿Y cuál es el cuarto paso? Que ya no me entró aquí. El cuarto paso recién va a ser armar la tabla. El cuarto paso recién va a ser armar la tabla. Recién voy a armar la tabla en el cuarto paso. Los 3 primeros son cálculos previos que debo hacer para poder armar mi tabla. Y recién en el cuarto paso voy a armar mi tabla. ¿Ok? Vamos haciendo un ejemplo. A ver cómo se arma una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ok? Voy a poner unos datos. En este caso, por ejemplo, edades. ¿Sí? Y voy a tener los siguientes valores. 12, 3, 1, 5, 8, 16, 7, 15, 2 y 4. Ya está. Tengo 10 valores. ¿Sí? Tengo esos datos. Con esos datos quiero armar una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, ¿qué me dice el paso 1? El paso 1 dice determinar la cantidad de intervalos. Es decir, debo hallar K. ¿Qué fórmula utilizaba? 2 elevado a la K debe ser menor que N. ¿Cuánto vale N? Sabemos que de estos datos, sabemos que N vale 10, ¿verdad? Porque hay 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, 2 a la K es menor que 10. Aplico la fórmula. ¿Sí? Ahora sí, comienzo.
hay que empezar a darle valores acá, porque hay que encontrar el valor de K. Entonces lo que voy a hacer, el procedimiento que dice, empiezo a darle secuencialmente valores acá. Entonces digo, ¿qué pasa cuando K toma 1? Cuando K vale 1, voy a tener 2 elevado a la 1 es menor que 10. 2 elevado a la 1, 2. 2 es menor que 10, se cumple la condición. Continúo. Cuando K vale 2. Cuando K vale 2, voy a tener 2 elevado al cuadrado es menor que 10. 2 elevado al cuadrado, 4. 4 es menor que 10, se cumple la condición. Continúo. ¿Qué pasa cuando K vale 3? Cuando K vale 3, entonces voy a tener 2 elevado al cubo es menor que 10. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, 8 es menor que 10, se cumple la condición. ¿Qué pasa cuando K vale 4? Cuando K vale 4, entonces voy a tener 2 elevado a la cuarta es menor que 10. 2 elevado a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿16 es menor que 10? Falso, ahí paré. ¿Qué significa? Que voy a empezar a darle valores secuenciales acá, siempre desde 1, 1, 2, 3, hasta lo que sea necesario, y voy a parar cuando ese valor de K no cumpla la condición. En este caso, cuando K vale 4, la condición dejó de cumplirse, porque 2 elevado a la cuarta es menor que 10, falso, entonces dejó de cumplir. Entonces, ¿cuál es el valor de K con el que debo quedarme? Pues voy a quedarme con el último valor de K que cumplió la condición. Repito, hago el ejercicio de dar valores a K hasta que la condición no se cumpla. Llegué a K igual 4. Pero me voy a quedar con el último valor de K que sí cumplió la condición. En este caso, K vale 3. Entonces, ¿qué obtenemos aquí en el primer paso? Que K vale 3. Va a haber 3 intervalos. ¿Ok? Va a haber 3 intervalos. ¿Está claro ahí? Sí. Listo. ¿Qué dice el segundo paso? ingeniero. ¿Qué dice el segundo paso? El segundo paso dice calculemos el rango. ¿Cómo se calcula el rango? El valor máximo menos el mínimo. ¿Verdad? ¿Cuál es el máximo? 16. ¿Cuál es el mínimo? 1. 16 menos 1 igual 15. Es decir, el rango es 15. Ya cumplí mi segundo paso. ¿Ok? Voy a calcular mi tercer paso. Mi tercer paso, ¿qué dice? El ancho, ¿verdad? Y el ancho era igual al rango sobre la cantidad de intervalos. Por lo tanto, de aquí tengo que el ancho es igual a 15 dividido para 3. Entonces, ancho vale 5. Ya he hecho los 3 primeros cálculos. Recién voy a poder armar mi tabla. ¿Sí? Entonces, me voy a mi cuarto paso. Mi cuarto paso, ¿qué dice? Arme la tabla. ¿Cuál era la estructura de la tabla? La estructura decía, voy a tener intervalos, ¿verdad? Voy a tener la marca de clase, ¿verdad? Voy a tener frecuencia absoluta. Voy a tener frecuencia relativa. Voy a tener frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa que no me alcanzo a escribir, ¿no es cierto? Esa es la estructura. ¿Cuántos intervalos voy a tener? ¿Cuántas filas voy a tener? 3, ¿verdad? Porque K valía 3, entonces voy a tener 3 intervalos. Ahora sí, ¿cómo empiezo a armar los intervalos? Siempre mi primer intervalo, siempre mi primer intervalo va a estar conformado por, primero, los intervalos son rangos, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que utilizar la nomenclatura que aprendimos en su momento, matemáticas, corchetes, paréntesis. Siempre el primer intervalo comienza con corchetes. Siempre el primer intervalo comienza con corchetes. ¿Cuál va a ser el primer valor? El mínimo valor, el más pequeño. ¿Cuál era el valor más pequeño? 1. Entonces significa que el valor más pequeño es el que inicia mi intervalo. ¿Y cuál va a ser el extremo máximo?
Pues voy a coger el ancho que calculé. Por eso es importante calcular el ancho. ¿Qué dice el ancho? El ancho vale 5. Entonces, si el ancho vale 5, 5 le voy a sumar al extremo mínimo del intervalo. ¿Cuál es el extremo mínimo del intervalo? 1. 1 más 5, 6. 6. Por lo tanto, ya tengo mi primer intervalo. ¿Ok? Y miren que cierro el intervalo con paréntesis, no con corchetes. ¿Qué significa eso? Que para este intervalo no se considera o no se incluye el valor 6. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Que para ese intervalo no se incluye el valor 6. Mi segundo intervalo, nuevamente, abro corchete. ¿Y qué voy a hacer? Sencillo, bajo el valor que estaba en el extremo máximo porque no lo incluí y lo voy a incluir en el segundo intervalo. Punto y coma para separar el extremo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuánto es el ancho? 5. ¿Y cuál es el procedimiento? El ancho siempre lo voy a sumar al extremo mínimo. ¿Cuánto vale 11. el extremo mínimo? 6 más 5, 11. Y cierro con paréntesis. Y finalmente, mi tercer intervalo va a ser bajo el 11, ¿sí? 11, que es el mínimo, más el ancho. Miren que el ancho siempre va a ser exactamente el mismo. 11 más 5, 16. 16. Y como es el último intervalo, ahí sí lo cierro con corchete. ¿Ok? Es decir, miren, solo el primer intervalo, miren, el primer intervalo, abro corchete y en el último intervalo cierro el corchete. ¿Se dan cuenta? Por eso se llaman intervalos. Profe, no le comprendí desde que puso el 11. Puta. A ver, vamos a repetir el procedimiento, ¿ok? Gracias. Ok. Ahí estamos. Esta es la estructura de nuestra tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestros intervalos. Nuestro primer intervalo siempre va a comenzar en corchete. Siempre va a comenzar en corchete nuestro primer intervalo. ¿Cuál va a ser el extremo mínimo del primer intervalo? Siempre va a ser el mínimo valor. ¿Cuál es el mínimo valor que teníamos? 1. Si nosotros vemos los 10 datos que teníamos, el valor más pequeño es 1. ¿Ok? Pongo punto y coma para separar el extremo máximo y digo, ahora sí, ¿cuál va a ser el extremo máximo de este intervalo? El extremo máximo de este intervalo va a ser el valor mínimo, que es 1. Ojo, no es el valor mínimo de los datos, es el valor mínimo de ese intervalo. Es el valor mínimo de ese intervalo. 1 más el ancho del intervalo, 5, ¿cuánto es? 1 más 5, 6. Pongo el 6 y cierro con paréntesis, no cierro con corchete. ¿Qué significa que cierro con paréntesis? Que no se incluya ese punto en el intervalo. ¿Ok? Voy a armar mi segundo intervalo. ¿Qué tengo que hacer? Abrir corchete. ¿Qué hago? Bajo el extremo máximo del intervalo anterior, es decir, bajo el 6, para incluir el 6 en el segundo intervalo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué me falta? Poner el extremo máximo. ¿Cómo es el extremo máximo? El ancho es 5. 6, que es el extremo mínimo, más 5, 11. Entonces, voy a colocar 11 aquí. Y en tercer lugar, bajo el 11, ¿sí? Bajo el 11, y 11 más 5, 16. Como es el último intervalo, ese sí lo cierro con corchete. Y lo único que he hecho en este momento es determinar la cantidad de intervalos que tiene, la cantidad de intervalos que tiene mi tabla de distribución de frecuencia. Eso es lo que he hecho. ¿Ok? Ahora nos toca llenar el resto de la tabla. ¿Qué era la marca de clase? ¿Qué era la marca de clase? ¿Sí? Déjenme borrar esto para hacer el cálculo aquí. ¿Qué era la marca de clase? El centro del intervalo. Era el punto medio del intervalo. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el punto medio de un intervalo? ¿Cómo calculo el punto medio del intervalo? Tengo el intervalo 1, 6. ¿Cómo sé cuál es el centro o el punto medio o la marca de clase de ese intervalo? ¿Cómo se calcula un promedio? Entonces, para hallar la marca en el primer intervalo voy a coger 1 más 6, es decir, sumo los extremos
y divido para Se 2. suma y se divide para la cantidad. Entonces voy a coger 1 más 6, 7, 7 dividido para 2, 3.5. ¿Ok? Entonces la marca del primer intervalo es 3.5. Hago lo mismo para el segundo intervalo. Hago lo mismo para el segundo intervalo. En el segundo intervalo tengo 6 más 11 y ese resultado lo divido para 2. 6 más 11, 17. 17 dividido para 2, 8.5. Entonces, la marca para el segundo intervalo es 8.5. La marca, uy, se me fue. Dice que ya está lista la máquina. Ya voy saliendo, dice. Ya va, ya va. Yo este ejercicio ya lo he hecho en Excel y se los voy a proyectar para que vean. Ahí, déjalo. Antes de eso, déjenme revisar algunas preguntas. Me dicen, ¿pueden haber valores decimales? Sí. Este es un ejercicio donde solo tenemos valores enteros, pero también ahí pueden haber con decimales. En ese momento cambia un poquito la estructura de los paréntesis y los corchetes. ¿Vamos a seguirlos utilizando? Sí, pero van a cambiar un poquito la estructura. Yo lo tengo aquí hecho ya, ¿no? Entonces, miren, tengo el intervalo de 1 a 6, de 6 a 11, de 11 a 16. Tengo los 3 intervalos, es decir, K vale 1, K vale 2, K vale 3, 3 intervalos. Determiné la marca de clase, ¿no? 3.5, 8.5, 13.5. ¿Cómo llegué a estos valores? 1 más 6, y ese resultado dividido para 2 me da 3.5. 6 más 11 me da 17, dividido para 2, 8.5. 11 más 16 me da 27, dividido para 2, me da 13.5. Ya con eso determiné la marca de clase, ¿verdad? ¿Qué representaba la marca de clase? Es el punto medio del intervalo. Asumiendo que estos datos son de edades, asumiendo que estos datos son de edades, ¿qué representa entonces 3.5? Estoy diciendo que aquellos animales que tienen una edad entre 1 y 6 meses tienen un promedio de edad de 3.5 años. Que aquellos animales que tienen una edad entre 6 y 11 meses tienen un promedio de edad de 8.5. Que aquellos animales que tienen una edad entre 11 y 16 meses tienen un promedio de edad de 13.5. Eso es lo que representa. ¿Ok? Luego, ¿qué tengo que hacer? Llenar la frecuencia absoluta. ¿Cómo se llena la frecuencia absoluta? Cuento cuántos elementos están entre 1 y 6. ¿Sí? Voy a borrar aquí. Cuento cuántos elementos hay entre 1 y 6. Entonces vemos que entre 1 y 6 está el 3, el 1, el 5, el 2 y el 4. Es decir, yo los tenía marcados con colores, ¿no? Hay 5 valores en color amarillo, por lo tanto, hay la frecuencia absoluta de aquellos animales que tienen una edad entre 1 y 6 meses es de 5. La frecuencia absoluta de aquellos que tienen una edad entre 6 y 11 es, entonces, solo el 8 y el 7. Entonces, solo hay 2. ¿Ok? La frecuencia absoluta de aquellos que están entre 11 y 16, solo hay 3. El 12, el 16 y el 15. Entonces, hay 3. ¿Cómo me doy cuenta que he distribuido correctamente las frecuencias absolutas? El total tiene que ser igual al número de datos. ¿Cuántos datos tenía? 10. Por lo tanto, el total de frecuencia absoluta debe darme 10. Entonces, de esa manera compruebo. De ahí hay que llenar la frecuencia relativa. ¿Cómo se llenaba la frecuencia relativa? ¿Cómo se calculaba? Aplicábamos una regla de 3, decíamos, ¿no es cierto? Aplicábamos una regla de 3. En la práctica, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Divido la frecuencia absoluta, la divido para el total de datos. Eso me da 50%. Profesor, para mí no me sale en porcentaje, me sale 0.5. Es porque está en ese formato, ¿no? Entonces, en Excel simplemente pone el formato de porcentaje y ya le va a cambiar. ¿Ok? El segundo, la frecuencia absoluta, que es 2, la vamos a dividir para el total y ese valor lo transformamos en porcentaje y me da 20%. Lo mismo acá.
de la frecuencia absoluta, la dividimos para el total y presionamos en. ¿Cómo me doy cuenta que está bien hecho? El total de frecuencia relativa tiene que ser igual a 100%, siempre. No puede dar 99.9%, no, tiene que dar 100%. ¿Ok? ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? ¿Y qué es la frecuencia relativa acumulada? ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada y qué es la frecuencia relativa acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es coger esta frecuencia y irla sumando siempre con su siguiente valor. ¿Cuál es el primer valor de la frecuencia absoluta? 5. Por lo tanto, el valor de la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor siempre va a ser igual que la frecuencia absoluta. Siempre. Pero cuando ya nos vamos al segundo intervalo, dice frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuánto tenía acumulado en el primero? 5. Por lo tanto, en el segundo casillero son los 5 que ya tenía en el primer casillero más los 2 que tengo en el segundo casillero. Es decir, los 2 que tengo en la segunda frecuencia absoluta. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nos vamos al tercer valor? Es lo que tenía acumulado con los 2, es decir, 7, más 3, que es la última frecuencia absoluta. Y al final eso me da 10. ¿Cómo me doy cuenta que he llenado correctamente la frecuencia absoluta? Pues me tiene que dar el total de datos nuevamente. ¿Ok? Lo mismo con la frecuencia relativa. ¿Cuál es el primer valor de la frecuencia relativa? 50%. El segundo valor, ¿cuál va a ser? Va a ser la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, perdón, del primer intervalo más la frecuencia relativa del segundo intervalo. ¿Cuál será la frecuencia relativa acumulada en el tercer intervalo? Va a ser igual a lo que había acumulado hasta el segundo intervalo más lo que tengo como frecuencia relativa en el segundo intervalo. Y me da 100%. ¿Ok? Y de esta manera ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. ¿Okay? Voy a eliminar el gráfico. ¿Ok? Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué habíamos dicho? Que de nuestra tabla de frecuencias también tiene que desligarse un gráfico, ¿no? Así como de las tablas de frecuencia absoluta o relativa podíamos graficar pasteles o histogramas, perdón, pasteles o barras. Nosotros de la tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas también podemos hacer un gráfico. ¿Cómo se llama ese gráfico? Se llama histograma. Antes de hacerlo con Excel, vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Muy bien. ¿Cómo era la estructura de un gráfico de barras? El gráfico de barras tenía en el eje de las X, tenía las categorías, y en el eje de las Y tenía la frecuencia. En el eje de las Y tenía la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces decíamos aquí, teníamos los puros y teníamos los mestizos. Dependiendo de la cantidad, hacíamos esto, ¿verdad? Hay más mestizos que puros, decíamos, ¿verdad? Esa era nuestra gráfica de barras. ¿Sí? Ahí le ponemos color, lo que sea. Esa era nuestra gráfica de barras. Nuestro histograma es una gráfica muy similar. Y quien no sabe estadística tiende a confundirlos, ¿no? En el eje de las X van a ir los intervalos. ¿Sí? En el eje de las X van a ir los intervalos. En el eje de las Y van a ir las frecuencias absolutas. ¿Ok? Los intervalos que son numéricos, pues, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los intervalos que habíamos determinado? Entonces teníamos, los valores de intervalos eran 1, eran 6, eran 11 y eran 16. Esos eran los valores, ¿verdad? Desde ahí ya hay un cambio notorio entre lo que es un gráfico de barras y lo que es un histograma. Mientras que en el gráfico de barras, el eje de las X era cualitativo, porque era puro mestizo. En el histograma, el eje de las X es numérico. Tengo valores, los valores de los intervalos. La frecuencia, el eje de las Y sí sigue siendo el mismo, frecuencias absolutas. ¿Ok? ¿Cuál era la frecuencia absoluta del primer intervalo? Entre 1 y 6. La frecuencia era 5. Entonces yo voy a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por si acaso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del primer intervalo que está entre 1 y 6? 5. Entonces, está por aquí.
Yo lo que hago es esto, tiro líneas punteadas, ¿sí? Y halo la barra. Cree la barra. Esta es la barra que representa el primer intervalo entre 1 y 6. El segundo dice, entre 6 y 11, la frecuencia es 2. Entonces, tiro líneas punteadas, ¿no es cierto? Y cierro. ¿Sí? El tercer intervalo, la frecuencia es 3. Tiro líneas punteadas y cierro. Listo. Tengo ahí ya mis 3 barras. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama histograma. Histograma. ¿Cuál es la diferencia entre el histograma y el gráfico de barras? Dos grandes diferencias. Uno, el histograma en el eje de las X tiene valores, tiene los intervalos, mientras que el gráfico de barras en el eje de las X tiene categorías, tiene los atributos o las categorías de la variable. Otra diferencia, en el histograma las barras tienen que ir juntas, ¿sí se dan cuenta? Las barras van juntas porque como es numérico, el eje, no tiene sentido que estén separadas las barras, a no ser que haya un intervalo que no tenga valores. Es raro, pero puede darse. ¿Sí? Es raro, pero puede darse. ¿Okay? Entonces las barras siempre van a estar juntas, mientras que un gráfico de barras, las barras están separadas. Dos grandes diferencias. El histograma es para variables numéricas, para variables cuantitativas. El gráfico de barras es para variables cualitativas. Entonces, 3 diferencias. Primera, la más importante, el histograma es para variables numéricas. Los gráficos de barras para variables cualitativas. ¿Ok? Segunda, el eje de las X en los histogramas son los intervalos, son valores. Mientras que en los gráficos de barra, el eje de las X son categorías o atributos. Tercero, las barras en el histograma van juntas, mientras que en el gráfico de barras, las barras van separadas. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Vamos haciendo esto en Excel. Ahora, ahí comienzan las limitaciones, ¿no? Excel no tiene una gráfica específica que se llame histograma. Es decir, no hace histograma. Esa es la realidad. Excel no hace histograma. Pero en función de las diferentes gráficas, pudiéramos un poquito editarlo, cambiarlo ahí, para que se parezca lo más posible a un histograma. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a escoger los intervalos y voy a coger las frecuencias absolutas, que son mis dos ejes, ¿no? Intervalos y frecuencia absoluta. Me voy a la opción insertar, me voy a la opción que dice insertar gráficos de columnas y escojo la primera opción. ¿Sí? Escojo la primera opción. Déjame ver qué pasó. Ah, perdón. Sin los títulos. Los valores sin los títulos, por favor. Insertar. Y ahí está. Entonces, es lo más cercano. Primero, una de las 3 características ya lo identificamos. Son los valores los que están representando las barras y no categorías, no variables cualitativas, no atributos, sino los valores. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Nos falta que las barras estén juntas. ¿Sí? Porque la frecuencia absoluta se está graficando, ¿no? 5, 2. Entonces, ¿qué me toca ahí? Jugar con las herramientas que me da Excel para editar los gráficos. Entonces, puedo hacer clic derecho y pongo dar formato a la serie de datos. ¿Sí? Dar formato a la serie de datos y empezar a jugar por aquí. Creo que es esto. Déjame ver. Borde. Creo que es esto. ¿Ya? Se empieza a crecer el ancho del gráfico, ¿se dan cuenta? Y hacen que crezca el ancho hasta que las barras se junten. Esa es una forma. ¿Sí? Eso es una forma. Y de tal manera que hacen que las barras se junten. ¿Sí? Entonces, ya se dan cuenta una de las limitaciones que tiene el Excel. Una de las limitaciones que tiene el Excel es que no me permite hacer un gráfico de histograma, que sí lo vamos a poder hacer con el RStudio. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, eso es un análisis de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa. Debe generar dos cosas. Una tabla de distribución de frecuencias y debe generar un histograma. La interpretación del histograma y de la tabla es exactamente la misma. Pero siempre una tabla de distribución de frecuencias de una variable numérica siempre va a tener más información que de aquella que proviene de una variable cualitativa. Siempre. Por ejemplo, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta tabla de distribución de frecuencias? Primero, de los 10 animales, 5 tienen una edad entre 1 y 6 meses. O lo mismo que decir, el 50% de todos los animales atendidos tienen una edad entre 1 y 6 meses. Puedo decir, el 50% de los animales atendidos tienen un promedio de edad de 3.5 meses. Puedo decir, el 20% de los animales atendidos tiene entre 6 y 11 meses. También puedo decir, el 20% de los animales atendidos tiene un promedio de edad de 8.5 meses. Puedo decir, el 30% de los animales atendidos tienen una edad de entre 11 y 16 meses. Lo que podríamos decir también que el 30% de los animales atendidos tiene un promedio de edad de 13.5 meses. Profesor, ¿y las acumuladas para qué me sirven? Bueno, 70%, miren. 1 a 6 meses, de 6 a 2, suponiendo que son edades de perros. Cualitativamente, ¿cómo le llamamos, en función de la edad, a un perro que tiene entre 1 y 11 meses? ¿Cómo le llamamos? Cachorro. Un paciente pediátrico. Cachorro. Cachorro, ¿verdad? Le llamamos cachorro. Es decir, un paciente que tenga entre 1 y 11 meses son cachorros. Y entre el primer intervalo y el segundo intervalo llegan al 11, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir, el 70% de los animales atendidos son cachorros. Profesor, ¿y dónde sacó eso? Porque este es acumulado. ¿Y acumula quién? Los dos primeros. Entonces yo voy a referenciar en función de esto. Voy a cambiarle de color. ¿Sí? Ahí. ¿Qué estoy demostrando? Entre estos dos intervalos estoy acumulando el 70%. Y resulta que el 70%, que es el acumulado, está representando a estos dos intervalos. Entonces, ¿qué puedo decir? El 70% de los animales atendidos son cachorros. ¿Por qué? Porque están entre 1 y 6 y 6 y 11. Y resulta que las dos categorías son cachorros. ¿Ok? Si se dan cuenta que una tabla de distribución de frecuencias siempre es más, no digo más importante, pero me da mucha más información, ¿sí? Me da mucha más información. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros con el RStudio a aprender a hacer esto, que ya lo hicimos con Excel y que lo podemos hacer manualmente también, pero la idea es hacerlo con Excel, ¿sí? Perdón, hacerlo con el RStudio. Entonces, la siguiente clase, mañana, que tenemos 2 horas, vamos a ver el RStudio. Mañana haremos una introducción al RStudio. Espero poder ingresar, darles algunas técnicas estadísticas con el RStudio, pero lo más importante es poder entender cómo funciona el R, hacer unas pruebas con el RStudio. Hoy ya tuve mi primera clase de RStudio con 4º semestre y nos fue muy bien. Nos tomamos las 2 horas revisando el tema de dónde debo insertar, cómo funciona, cómo consideran los datos, cómo insertar los datos, hasta poder hacer un histograma. Hasta eso llegamos. No analizamos variables cualitativas, solo insertamos unos datos numéricos y finalmente, así como para dejarlos con la pica, hicimos un histograma. ¿Ok? Y obviamente tenemos que fortalecer eso. Lo mismo va a suceder con ustedes mañana. Mañana haremos una práctica con el RStudio. Espero que ya esté instalado el software. Espero no encontrarme con novedades mañana me digan, profesor, que no tengo instalado. Yo esperaría que todo lo que yo vaya haciendo, ustedes lo vayan replicando. Es más, les voy a pedir que vayan creando una carpeta en un lugar específico y lo vamos a hacer exactamente igual. ¿Ok? Para que todos me vayan siguiendo en el uso del RStudio. Y así vamos avanzando. Conforme vayamos viendo técnicas,
vamos avanzando también con el RStudio. Entonces tendríamos unas sesiones de clase teórica, ver la técnica, cómo se calcula manualmente, y luego haríamos lo mismo con Excel o con el RStudio. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ingeniero, una pregunta. ¿La tabla que hizo en Excel se la hace como la cualitativa, que era como tabla dinámica, o la hacemos manual? No, manualmente. Manualmente. Puede poner algunas funciones ahí, pero implica que conozca mucho más de Excel, ¿no? O sea, sí lo podemos hacer, no digo que automático totalmente, pero sí algo que no tenga que hacer manualmente el conteo, ¿no? Pero yo lo he hecho manualmente. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por favor, activen sus cámaras. Espera un momento, por favor. Estoy verificando que todos tengan activa la cámara. Hay unas personas... Salamea, usted tiene problemas con su cámara, ¿verdad? Escribe en el chat, por favor. No, profe, yo le dije que ingreso de dos dispositivos. Ah, ya, Uno ya. para poder escuchar y la otra es la cámara, es el teléfono. Ya, Pero no tengo perfecto. ningún problema. Perfecto. Por eso hay dos usuarios míos. Perfecto. Y Salvatierra, me parecía sin cámara. Yo también tengo dos dispositivos porque en mi computadora no tiene cámara. Ya, perfecto. Ahorita me estoy dando cuenta. Muy bien. Muy bien. Por favor, miren a la cámara, digan whisky. Listo, no necesitan poner presente ni nada. Terminamos la clase por hoy, nos vemos el día de mañana y no olviden por favor tener el RStudio instalado. Las 3 personas que mencioné, por favor, se quedan conectadas y me explican el por qué me aparecen recién a mí en listas. ¿Sí? Al menos no las tenía en lista, ¿no? Son las 3 personas que mencioné al inicio. Las repito. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, dígame. Ya, lo que pasa es que usted dijo que en la pantalla principal del RStudio salían 4 ventanas, pero Ajá. en el mío salen 3. Ya vamos a ver eso, no se preocupe. Es normal porque es la primera vez que lo va a usar. A mí me salen 4 porque yo ya tengo diseñado elementos que hacen que se me activen las ventanas. Pero cuando es por primera vez, es normal que les parezcan 3 ventanas. Gracias. Entonces, las 3 personas que se quedan, por favor, en la sesión, o me lo dicen rápidamente, Toala, Troya, Alulema, Sánchez y Sánchez Sánchez. Por favor, el resto, muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, profe. Gracias. Cuídense.